Gracias, Dios. Eres único. Tu fidelidad es hermosa, es eterna, es permanente, Señor. Gracias por ello. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Declaramos tu presencia en este momento. Gracias, Señor. Santo eres Dios. Gracias, Padre. Tú eres excelso, Señor. Tú eres soberano. Cuando levantas tus manos y empiezas a adorar el santo nombre de nuestro Dios, ahí con tus palabras empieza a decirle al Señor cuánto le amas. Dile: Padre, te amo, Señor. Te doy gracias porque tú me has atraído con lazos de amor. Señor, gracias por el privilegio de poderte decir Padre, porque tú me atrajiste con lazos de amor, Señor, y hoy me puedo acercar a tu trono de gracia con libertad. Señor, gracias por todas y cada una de tus bendiciones, por tu presencia en nuestras vidas, porque también, Señor, podemos ir a tu presencia cuando las cosas se ponen difíciles. Tu palabra dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Es ahí en tu presencia donde somos fortalecidos con poder, somos levantados, tenemos paz, tenemos gozo y podemos dejar también nuestras cargas delante de ti. Pero sobre todo, al venir a tu presencia, podemos conocerte por quien tú eres. Eres nuestro amado Padre, nuestro Dios eterno, nuestro príncipe de paz. Eres Alfa y Omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que eres y por todo lo que harás. Recibe toda la gloria, Señor, toda la honra, toda la alabanza en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Mire, la presencia de Dios está en este lugar. Amén. Dice que Él se pasea como poderoso gigante en medio de su pueblo. Así que te voy a invitar a que salgas de tu lugar y vayas con alguien y ores, que le des una palabra de bendición. Dile: en esta mañana quiero orar por ti, quiero orar contigo, quiero bendecir tu vida. Así que sal de tu lugar ahí donde estás, sin perder este momento tan especial. Aquí está la presencia de Dios. Sal de tu lugar y ve con alguien y ora por esa persona. Dile: podemos orar juntos, me dejas orar por ti, me dejas bendecirte. Amén. Y deja que el Espíritu Santo fluya a través de ti y que tú puedas sembrar una palabra. Pídele al Espíritu que te muestre qué es lo que esa persona necesita o por cuál razón hay que orar. Vamos, sal de tu lugar, no te quedes ahí. Sal de tu lugar, no te quedes sin moverte. Nadie debe quedarse solo sin orar. Amén. Alguien necesita hoy una palabra de fortaleza, alguien necesita una palabra de sanidad. Tú eres la persona a lo mejor que Dios va a usar para soltar esa palabra de bendición. Sal de tu lugar, vamos, no tengas temor, estamos en familia, ahí en casita. Si estás con alguien, ora por esa persona, bendícele en el nombre de Jesús. Y si estás solo o sola, vamos, levanta tu voz, empieza a clamar a Dios y empieza a decirle: Señor, pon a alguien en mi corazón por el cual clamar, alguien por quien orar. Y en esta mañana levanta tu voz y exclama una oración poderosa por alguien que lo necesite. Señor, hoy intercedemos por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, por los ministros. Oramos por la Ciudad de México, por este país, pero sobre todo oramos por tu presencia, Dios. Necesitamos la lluvia, esa lluvia que viene de ti, Padre. Necesitamos tu presencia. Fluye poderosamente en tu iglesia, Señor. Necesitamos cada día más de ti, Señor. Toma de nuestros corazones y que podamos, Señor, estar arraigados y cimentados en ti, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Toda gloria, toda honra, toda alabanza. Señor, trae libertad a tu pueblo esta mañana. Quita todo luto, todo cansancio, toda preocupación. Es desarraigada en el nombre de Jesús y echada afuera. Hoy descansamos en tus promesas, descansamos en tu fidelidad, descansamos en tu justicia, porque no hay Dios tan grande como nuestro Dios, ni obras que igualen tus obras. Tú eres poderoso, tú eres santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Habla a tu iglesia esta mañana a través de tu bendita palabra, Señor. Me pongo delante de ti para que me des tu favor, tu gracia, para predicar con fidelidad tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Gracias por lo que estás haciendo, porque grandes cosas has hecho tú con nosotros. Estaremos alegres, estaremos felices,
por lo que estás haciendo y por lo que harás con tu iglesia, Dios. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y hoy nos alegramos de poder estar en la casa del Señor, en sus atrios, amén, bendiciendo y alabando su santo nombre. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, mi hermano, mi hermana, ahí donde está, amén. Y bueno, yo no sé si usted disfrutó la presencia, pero aquí está Él en medio de su pueblo, amén, como poderoso gigante. Y antes de entrar a la palabra, me gustaría saber si alguien nos visita hoy por primera vez, que pueda levantar su mano. Tenemos algún invitado, alguna invitada que viene. Dios le bendiga, bienvenido, bienvenida. Amén. ¿Alguien más? Dios les bendiga. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestros invitados en esta mañana. Ahí en casita también les bendecimos. Les enviamos un afectuoso abrazo en el nombre del Señor. Muy bien, los jóvenes, los adolescentes pueden pasar a su clase, en la parte de arriba. Y estamos con una serie, hermanos, una serie que se llama Hábitos de Gracia. Hoy es la tercera lección, la tercera enseñanza que vamos a tener esta mañana, bueno, ya mediodía. Y el tema de hoy es gracia en la palabra. Es muy importante que nosotros empecemos a tener hábitos diferentes. Iniciando el año hablamos de este tema, que es muy importante renovar, modificar hábitos o dejar aquellos hábitos que no nos permiten avanzar hacia el propósito de Dios. Amén. Y bueno, la semana pasada yo hablaba de cuál debería ser la meta principal de un hijo de Dios. Hay muchas cosas que nosotros hacemos como hijos de Dios, pero hay una meta principal, ¿sí? Y bueno, la meta principal es que nosotros podamos conocer a Dios y disfrutar de una relación personal con Él todos los días. Esa es la meta principal. Conocerle, disfrutar su presencia, deleitarnos en Él, pero también que con el tiempo, con esa relación que tengamos y en la profundidad de la palabra, nosotros podamos caminar y empezar a producir fruto, crecer en fe y conocimiento, pero también producir un fruto que perdure y a través del tiempo también que se vaya formando el carácter de Cristo en nosotros. Dios desea que cuando la gente nos vea pueda ver a Jesucristo en nosotros, ¿sí? Decía Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces necesitamos ir muriendo poco a poco y que Él vaya fluyendo, vaya formando nuestro carácter y que nos parezcamos cada día más a Jesús. Regularmente los hijos se parecen a alguno de los papás. Y bueno, físicamente puede ser, pero también en las formas. Bueno, cuando nosotros nos relacionamos con nuestro Padre Celestial, obviamente nos vamos a ir pareciendo cada día más a Él. Ahora, Dios nos habla a través de diferentes medios de gracia que tienen el propósito de convertirse en hábitos. De eso trata esta serie, que esos medios de gracia, esas disciplinas espirituales se formen en nosotros tan firmes que sean hábitos de gracia para que nos permitan ser como Jesús y conocer más a Dios. Ahora, estos medios de gracia, mis hermanos, forman el fundamento en la vida de un cristiano para llevarnos hacia la madurez. Dios quiere que al principio, cuando nacemos en Cristo, somos bebés y que vayamos creciendo poco a poco de tal manera que todos vayamos hacia la madurez en Cristo y que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Y bueno, hay diferentes medios de gracia y la semana pasada yo daba un versículo central que tiene que ver con estos medios o estos hábitos de gracia que vamos a ver. Le invito a que vaya a la Biblia, al libro de Hechos 2:42. Y en este versículo, este versículo vemos nosotros, dice que, si ya lo tiene, dice Hechos 2:42, en la Nueva Versión Internacional, dice: se mantenían firmes en la enseñanza. La versión 60 dice: se mantenían firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y aquí vemos varias cosas que la iglesia primitiva hacía y que estas mismas cosas nosotros como iglesia también tenemos que hacerlas. No significa que porque lo hicieron en la iglesia primitiva eso ya pasó. La Biblia nos dice que volvamos a las sendas antiguas, volvamos a las cosas elementales o básicas que debemos apropiar como iglesia. ¿Cuáles son estas cosas? La oración, el ayuno, el arrepentimiento, la comunión. Todas estas cosas tenemos que regresar a eso. No es que estemos inventando el hilo negro, sino hay que regresar a las cosas primarias o fundamentales. Y aquí nos habla en este versículo que se mantenían como firmes en la enseñanza o en la doctrina de los apóstoles, y dice que en la comunión, en el partimiento del pan y la oración.
Estas cosas no han pasado. Cuando la iglesia empieza a buscar cosas nuevas, empieza a buscar un nuevo mover, ¿sabe qué? Estamos prácticamente queriendo reinventar la iglesia. No tenemos que reinventar nada. Es simplemente mantenernos fieles a los principios que Dios estableció desde que Él desarrolló la iglesia. Todo esto está en el corazón de Dios. Y bueno, estos 3 puntos que vamos a ver en esta serie es gracia en la palabra, gracia en la oración y gracia en la comunión. Hoy vamos a ver el primer punto, gracia en la palabra, y obviamente yo no tengo prisa por acabar las tres gracias. No quiero terminar rápido porque me interesa que vayamos disfrutando, nos empapemos de cada una de estas disciplinas para que se formen hábitos espirituales o hábitos de gracia en nosotros. Y estos medios de gracia, mis hermanos, son primeramente principios. Es algo que nosotros tenemos que aplicar. Funcionan. Los principios de Dios siempre van a funcionar. Amén. Ahora, estos principios tienen que formar parte de nosotros, tienen que ser encarnados. Y no nada más eso, se tienen que formar hábitos. Un hábito es algo que constantemente se repite de tal manera que lo hacemos después sin pensarlo. Ya forma parte de nuestra manera de pensar o de hacer y se forma un hábito. Por ejemplo, la oración debe ser un hábito. Leer la palabra debe ser un hábito. Orar, ayunar debe ser un hábito. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a entrar también en un tiempo de ayuno y oración, pero quiero explicarle en qué consiste el ayuno. No es solamente dejar de comer. Voy a explicar algunas cosas. Y bueno, los medios de gracia, mis hermanos, nos sirven para llenar nuestro corazón en esa búsqueda del gozo y la paz de Dios. Nos ayudan para conocer al Padre y el corazón del Padre y lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Dios quiere eso en nosotros como iglesia, pero tenemos que comprender, tenemos que abrazar esas cosas, porque esos medios de gracia nos van a ayudar a mantenernos conociendo a Dios y mantenernos en el rumbo. Muchas veces el trabajo de un cristiano es mantenerse en el plan o el trabajo de Dios para nosotros. Yo he dado este ejemplo muchas veces que la vida de un cristiano es como los pilotos de avión. Ellos tienen un plan de vuelo para llegar a la meta que tienen que, al destino donde tengan que llegar. Vamos a suponer que un avión va a salir de Monterrey a México, entonces el piloto tiene un plan de vuelo y en ese plan de vuelo dice cuándo sale, a qué hora sale, cuál es el vuelo que va a tomar, quién va con él y por dónde va a pasar hasta llegar a dónde, a su destino. Bueno, el trabajo del piloto es que aunque vengan tormentas, aunque vengan algunas cosas que lo quieran sacar del rumbo, él tiene que mantenerse viendo el propósito o el destino final. Lo mismo ocurre con nosotros. Somos llamados por Dios para conocerle, para disfrutarlo, pero finalmente que seamos como Jesús. Entonces nosotros debemos tener en meta ser como Cristo, no perdernos de ese propósito. Cuando tenemos claro el propósito, ¿sabe qué? Nos tenemos que mantener en el curso o en el rumbo que Dios quiere para no perdernos. ¿Y sabe que es bien fácil perderse? ¿Por qué muchos cristianos se han alejado de las cosas de Dios? Porque se perdieron. Perdieron su propósito, perdieron su enfoque y perdieron su pasión. Cuando perdemos la pasión y el enfoque y el propósito, prácticamente estamos a la deriva. La Biblia nos dice que en los posteriores tiempos el amor de muchos se va a enfriar, que muchos van a ser engañados. ¿Sabe por qué? Porque no están cimentados en la palabra, no están enfocados en Dios y no toman los recursos que Dios nos ha dado. Y de eso es de lo que te quiero hablar. ¿Por qué? Porque estos propósitos o estos hábitos nos sirven para conocer a Dios y disfrutar de quién es Él. Ese es el todo de nosotros. Y bueno, una de las cosas que Dios nos llama es ser como Jesús. Lo vimos la semana pasada en Romanos 8:29. Dice, desde el principio Dios ya sabía quiénes iba a elegir y había decidido que fueran semejantes a su Hijo Jesús. ¿Que fuéramos semejantes a quién? A Cristo. Semejanza es que seamos parecidos, que seamos lo más semejantes a Cristo, y el objetivo de nuestro crecimiento espiritual es parecernos cada día más a Jesús. Yo no sé si le ha pasado que le dicen, ay, te pareces bastante a tu abuelito, te pareces bastante a tu tía, a tu primo. Mientras no digan que al vecino, pero que digan que se parece a alguien de la familia, está perfecto. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que ser bien intencionales en nuestros hábitos. Bien intencionales. Saber a lo que vamos. Mire, fuimos el lunes a miércoles, estuvimos en un ayuno y yo sabía lo que iba. Ahí hay tiempo, hay libertad para hacer lo que queramos, hay libertad si queremos jugar partido de fútbol, básquet o platicar. Pero yo sabía lo que iba y estaba enfocado en eso. De hecho, me llevé mi lab, dije, por si tengo chance, me pongo a ver algunas cosas de la iglesia. Pero sabe que en mi corazón dije, voy a ir a buscar la presencia y voy a ir a llenarme de Él.
Yo tenía bien claro lo que iba. Y entonces, ¿sabe qué? No me desvié, no hice otras cosas que no debía, ni siquiera anduve pensando en comida. Pero el asunto aquí es, cuando uno sabe hacia dónde va y lo que quiere, es más fácil lograrlo. Si tú y yo sabemos a lo que Dios nos ha llamado, lo que Él espera de nosotros, y sabemos el proceso y somos intencionales en nuestras formas y hábitos, usted y yo vamos a lograr lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque estamos enfocados, porque sabemos. Mire, Filipenses 2:13 nos habla de lo que Dios pone en nosotros, y no nomás pone, nos da la capacidad para hacerlo. Dice Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer. O sea, Dios pone el deseo, dice, como el hacer, nos da el poder para hacerlo. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Entonces, hay muchas cosas que Dios ha puesto en tu corazón para que tú y yo las hagamos. No necesitas, de repente dices, oye, ¿sabes? Dios está poniendo en mi corazón que ore por alguien, que bendiga a alguien. Dios pone un deseo, Dios pone un querer. Hace algunos años yo recuerdo, mi esposa y yo andábamos paseando en galerías, traíamos a nuestros hijos chiquitos, y yo me acuerdo que andábamos paseando y Dios me pone en mi corazón, ve y déjale una ofrenda al pastor tal. Y entonces yo andaba paseando, no estaba orando, no andaba, simplemente sentí algo de parte de Dios y le dije a mi esposa, Dios está poniendo algo en mi corazón. ¿Qué estaba poniendo? Un deseo y un hacer. Y entonces le dije, pues vamos a ir, vamos a su casa. Y él estaba afuera con varios hermanos de la iglesia, estaban platicando. Yo no sabía, solamente me acuerdo que estaba leyendo un libro, le dediqué ese libro y le puse una ofrenda ahí, ni me acuerdo cuánto era. Le dije a mi hermano, Dios me dijo que viniera a darte una ofrenda y eso es lo que vengo a hacer. Oye, quédate a cenar con otro. Le dije, no, solamente vengo a eso. Le doy la ofrenda y todo. Y después él me dice que ellos estaban orando porque le estaban pidiendo a Dios dirección para ver si era el tiempo de empezar a rentar un local y también para ver cómo le iban a hacer. Y entonces dice que en la dedicación del libro, él iba a una palabra donde Dios le estaba diciendo que lo hicieran, y la ofrenda era para que ellos empezaran a rentar un local. ¿Qué pasó ahí? Dios puso un querer como el hacer. Dios muchas veces te va a sorprender y te va a poner cosas en tu corazón. Quiero que hagas esto. Quiero que no nomás te va a poner el deseo, te va a poner también el poder para hacerlo. ¿Y el poder de dónde cree que viene? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros para poder hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Dios no nos ha dejado solos. No dijo, bueno, Él les dejo un libro y a ver qué hacen con él. No, nos dejó su palabra, pero también nos dejó al Espíritu Santo, que es el maestro, es el consolador, es nuestro guía, es nuestra fortaleza, y Él nos ayuda para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos y nos da esa gracia. Nos da una opción que es el poder para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y bueno, ¿cuál es el fin de estos medios de gracia? Filipenses 3, 7 y 8. Pablo tenía bien claro lo que Dios quería para él. Aunque era un hombre de Dios que al principio perseguía a la iglesia porque decía que eran enemigos, perseguía a la iglesia, después tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, y ese encuentro hace que él pueda cambiar el chip, que se redireccione y que se enfoque a lo que Dios quiere. Y entonces Pablo, en Filipenses 3:7, él está hablando antes en esos versículos diciendo de lo que él era, de lo que él había hecho y lo que él tenía. Dice, mire, yo prácticamente soy judío de cepa, tengo tales cosas, estudié así, tengo todas estas cosas, pero dice, yo antes creía que todas las cosas que yo había hecho eran valiosas. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que todo lo que tenemos es muy valioso? Él dice, todo lo que tenía era valioso, pero ahora dice, considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Entonces Pablo dice, lo que yo soy, lo que había hecho, lo que tenía, comparado con lo que soy en Cristo, no tiene manera de decir qué es más importante. Esto es más importante. Lo demás dice, lo hago a un lado. De hecho dice, lo tengo por basura. Ahora dice, así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor ¿de qué? De conocer a Cristo. O sea, nada de lo que él había hecho, nada de lo que tenía, su experiencia, su capacidad, no importaba, porque ahora estaba enfocado en ¿qué? En conocer a Jesús. Dice, ahí está todo. Dice, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Por qué le leo este versículo? Porque este versículo es fundamental, como lo fue para Pablo, estar enfocado para nosotros también. Nada debería ser más importante que conocer a Dios, que conocer a Jesús.
Ahora, dice Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Muchas veces pensamos que la vida eterna es cuando muramos y estemos un día eternamente con Dios, o eternamente en otra parte, en el infierno. Pero la eternidad empieza aquí, ¿cómo? Conociendo a Dios. Esta es la vida eterna, que podamos conocer a Dios en todo sentido. Dios quiere que tú y yo estemos enfocados. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Conocerle a Él, disfrutar su presencia. El salmista, ¿qué decía? Dice que mejor era estar un día en su casa, en sus atrios, alabando. Solo una cosa te pido, Señor, solo una. ¿Cuál? Que esté yo todos los días en tu casa. ¿Para qué? Para conocerte, para adorarte, para inquirir en tu santo templo. No deseo otra cosa. Vemos a Pablo, vemos a David, vemos a Jesús. Ellos sabían cuál era el propósito principal por el cual habían sido creados. Ahora, también les decía la semana pasada que muchas veces tenemos esas luchas entre lo que queremos y debemos y entre lo que nos gusta y quisiéramos hacer. Pablo decía que él quería hacer algo pero no podía. Dice, esto pienso pero no puedo. Pero también entendía lo que podía hacer y las dificultades, pero también había lo que lo sostenía. ¿Qué era lo que sostenía Pablo? La gracia de Dios. Y esa misma gracia que fluía en la vida de Pablo ahora está en tu vida y en mi vida a través de Cristo Jesús, por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 12:9 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. No ocupas otra cosa. Él estaba diciendo, Señor, quítame este aguijón en la carne. Dice, no ocupas otra cosa. Para esa debilidad, tú lo que ocupas es mi gracia. Mi gracia es suficiente, porque mi poder actúa ¿cuándo? Cuando tú estás débil. Cuando tú dices, ya no puedo, ya toqué fondo, es el momento que digas, Señor, aquí está, me rindo. Pero no necesitamos tocar fondo, iglesia. Necesitamos reconocer que sin su gracia no somos nadie. No podemos hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo era cuestionado sobre su llamado. Había varios maestros que lo cuestionaban si realmente él era un apóstol. Y Pablo, para no estar batallando, dice, miren, por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, sino ¿por qué? La gracia de Dios conmigo. Entonces tú y yo tenemos que caminar todo el día y decir, Señor, soy una persona agraciada porque Dios está conmigo y su gracia fluye en mi vida para hacer lo que Él quiere que haga. Él quiere que tú hagas cosas, pero ¿sabe qué? Esa gracia es la que te mantiene firme, te mantiene guiado y te mantiene fuerte en Dios. Y la gracia que viene siendo es un favor inmerecido. Es un amor inmerecido de parte de Dios. Aquellos que merecíamos juicio y castigo, y Dios decide no darnos eso. Nos da un regalo, nos da la salvación, el perdón, la justificación, la santificación. Porque simplemente porque a Él le agradó hacerlo. Esa es la gracia fluyendo desde su trono. Ahora, gracia también es un poder capacitador. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué hago las cosas? Por la gracia de Dios. Por la gracia es que tú y yo tenemos ese poder que nos capacita para hacer lo que Dios espera que hagamos. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad. Dejemos que la gracia fluya en nuestras vidas y vamos a poder cumplir lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la vida cristiana, mis hermanos, mis hermanas, de principio a fin depende de la gracia de Dios. Desde antes de ser creyentes, ahí está la gracia operando, hasta que Dios nos rescata a través de su regalo, de su gracia, y después esa gracia nos sostiene para seguir creciendo. Algunas veces van a venir situaciones que te rebasan, problemas, dificultades, pero ¿sabe qué? Esa gracia nos mantiene a mantenernos firmes sin perder el rumbo. Él es nuestra roca. El salmista decía, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Ahí nos paramos, ahí nos sustentamos. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fortaleza. Ahora, dentro de lo que vamos a hablar en este día, tiene que ver con oír la voz de Dios a través de la Escritura. Dios nos habla siempre, Él se nos revela, pero siempre se está comunicando con nosotros. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, Dios siempre nos está hablando. Ahora que estábamos en el retiro de ayuno, me toca compartir la palabra un día.
Y yo les decía que Dios siempre nos habla. En las cosas que parecen insignificantes, Dios nos habla. Fui al Carl Jr., aquí sí puedo hablarlo con libertad porque estábamos en ayuno y dije, los voy a hacer pecar, pensar en la comida, pero les voy a dar un ejemplo. Fui al Carl Jr., tenía hambre, eran como las 4 o 5 de la tarde, y llego ahí y mi hamburguesa favorita es la Famous. Digo, quiero un combo, el combo 1, sin cebolla y sin pepino. Y me dice, tengo una promoción, tengo la búfalo en promoción. Le digo, ¿pero qué diferencia hay? Pues los ingredientes, la salsa búfalo y todo lo que contiene. Dice, pero le puedo cambiar los ingredientes y le puedo dar la de Famous con el nombre de búfalo. Ah, pues está bien. Me parece bien, está más barata, me voy a ahorrar 30 pesos. Sale. Entonces ya me la traen y todo y la veo. Y digo, ¿qué es esta? ¿Búfalo o Famous? Y ya la pruebo. Tiene el nombre de búfalo, pero sabe a Famous. Y luego Dios me empieza a hablar. Así hay muchos en la iglesia. Y yo, no, ya vas a hacerle así para un lado a la pedrada. Que tiene nombre de cristianos, pero no son cristianos. Y ya no disfruté tanto la hamburguesa. Dios nos habla en esos pequeños detalles. Siempre está hablando. Ahora la hamburguesa no tenía nada, pero el Espíritu Santo me estaba diciendo. Y de ahí sale un sermón. A veces somos, pero no tenemos las características o el nombre, pero no los ingredientes de un cristiano. Dios siempre está hablando, iglesia. Ahora, primer punto de esta tarde, Dios nos habla a través de su palabra y nos habla de 3 maneras. Por la palabra escrita, la palabra encarnada y la palabra del Evangelio. La palabra escrita es la palabra que tenemos, que en el tiempo del Antiguo Testamento era la ley. Ahora tenemos la palabra escrita, que le llamamos Biblia. Bueno, nosotros, iglesia, deberíamos ser el pueblo ¿de qué? Del libro. Deberíamos ser reconocidos por 2 cosas. Por el pueblo que ama a Dios y por el pueblo que tiene el libro. Pero lamentablemente no somos conocidos por el pueblo del libro. Nosotros esa debería ser una característica de nosotros. Los pueblos de antes le temían al pueblo de Israel porque sabían que Dios estaba con ellos. Y ellos estaban apegados a su palabra. Necesitamos la escritura como la autorrevelación de Dios, inspirada, inerrante e infalible palabra de Dios. Necesitamos la palabra. De hecho, todo sermón, todo lo que de aquí salga tiene que estar fundamentado en la escritura. Porque es esta palabra la que nos sustenta, la que nos mantiene, la que nos alimenta. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura. ¿Alguna parte? No, toda la escritura, dice, es inspirada. ¿Qué significa? Que Dios exhaló su aliento e inspiró a hombres a través del Espíritu Santo para que escribieran la palabra. No fue a lo que le cayeron pesados los tacos y dijo Pedro o Pablo, voy a escribir algo. No, simplemente Dios exhala e inspira a hombres para que puedan escribir la palabra. Y dice, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Nos enseña lo que está bien y lo que está mal y nos dice, esto debes cambiar. Y la Biblia, mis hermanos, mis hermanas, es como un espejo. Nos muestra quién somos, y aunque muchas veces no nos gusta lo que nos muestra, pero es como un espejo. Ahora, lo malo sería que veamos la Biblia como un espejo y se nos olvide realmente quién somos, lo dice la Escritura. Es como el que se mira en un espejo y de repente no se acuerda ni quién es. La Biblia no es para eso, la Biblia es para que sepamos quién somos, lo que tenemos en Dios, y que si hay cosas que no están bien delante de Dios, nos alineemos, desechemos todo ello y nos revistamos del hombre nuevo. La palabra de Dios es para ti, para mí, es un regalo de Dios para nosotros. Mire, 1 Corintios 10:11. Dice, todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. En unos versículos antes está hablando de cómo el pueblo de Israel se había portado mal y cómo le había ido. Dice, esas cosas que les pasó, dice, a nuestro pueblo, es para darnos una lección. O a la versión 60 dice, nos sirven como ejemplo. Dice, y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza. Otra versión dice, nos sirva de advertencia, ¿sí?, a los que vivimos en los últimos tiempos. Todo lo que está escrito nos sirve como ejemplo y como advertencia. Ejemplo de lo que no deberíamos o que sí deberíamos, y como una advertencia de lo que Dios puede hacer o quiere hacer.
Dios nos dejó la Biblia para eso. Para muchas cosas más, pero es una de las cosas. Romanos 15:4 dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en la Escritura para que nos sirvan de enseñanza. Dios quiere que aprendamos a través de la Escritura. Dice: y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. ¿Para qué nos sirven? Dice: para darnos esperanza. ¿Alguna vez usted ha estado desanimado o desanimada? ¿Qué ocupa? Esperanza. Saber que sí se puede. Dios quiere que entendamos que cuando leemos la Escritura nos apropiamos de sus promesas, nos trae fe, nos trae esperanza, pero mientras esperamos, dice, con paciencia hasta que se cumplan las promesas. Dios te da una promesa y habrá un tiempo de cumplimiento para esa promesa, pero mientras llega el cumplimiento, yo tengo que estar firme, cimentado, esperando en Dios. Nosotros a veces queremos que Dios nos responda en el momento que nosotros queremos, pero Dios lo hace en sus formas y en sus tiempos. Por eso mucha gente a veces se decepciona de Dios porque le pide a Dios algo y lo quiere inmediato. Es como el que le dice: Señor, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No, es un fruto del Espíritu. Es algo que tú tienes que dar. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, benignidad. Dice: contra tales cosas no hay ley. Ese fruto se llama fruto del Espíritu porque tú y yo lo tenemos que dar cuando estamos conectados con el Espíritu. Vamos a fructificar. A veces le decimos: Señor, dame más amor. No, Dios te dice: ya te di. Lo que tienes que hacer es proveer, es fluir a través de lo que Dios te ha dado por el Espíritu y dar ese amor. Diferentes tipos de amor, pero lo que Dios quiere es que entendamos que hay cosas que nos corresponden a nosotros y hay otras que les corresponden a Dios. Ahora, la Biblia es fundamental en nuestra vida. Mire, si no entendemos la Biblia, tampoco vamos a poder conocer a Dios. Mucha gente dice: no la leo porque no la entiendo. ¿Ya le preguntaste a Dios que te hable, que te enseñe? A veces no es fácil comprenderla. De hecho, hay versiones que son más fáciles de comprender. Yo uso mucho la Nueva Traducción Viviente, Biblia en lenguaje sencillo, Palabra de Dios para todos, o Nueva Versión Internacional, porque son Biblias que nos ayudan a comprender un poquito más, nos abren, nos amplían, porque las palabras que usan o la aplicación es más fácil de entenderla. Cuando vimos el libro de Romanos, cuando lo estudiamos, la NTV era más fácil de comprender para estudiar el libro de Romanos, porque ya nos daba aplicación a algunas cosas. Entonces, no podemos justificarnos de que no entendemos. Tenemos que pedirle a Dios que nos guíe, que nos ayude y que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Y Dios nos puede enseñar a través de la palabra. Pero si nos justificamos: no la leo porque no la entiendo. Ahora, dijéramos: está en latín, está en griego. Bueno, pues ya a lo mejor está más complicado, pero está en español. Amén. Ahora, Dios quiere que entendamos lo que nos quiere hablar a través de la palabra. Mire Mateo 22:29. Jesús les dice a unas personas, les contesta a estos fariseos. Dice: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Jesús no tenía pelos en la lengua. Directo les dice: ustedes no saben lo que dice la palabra ni conocen lo que Dios puede hacer. Y qué terrible, iglesia, que nosotros caigamos en eso mismo. Que no conozcamos lo que dice la palabra y que no conozcamos el poder de Dios. Pablo decía: quiero conocerle, quiero ser uno con él y quiero conocer ese poder que levantó a Cristo de los muertos. 3 cosas: conocerle, ser uno y experimentar ese poder que liberó, que levantó a Jesús, el poder del Espíritu Santo. Eso es para ti, para mí. Pero si no sabemos, si no queremos, ¿cómo va a pasar eso? Ahora, necesitamos conocer íntimamente a Dios a través de la palabra. Dios siempre nos está hablando. Tú y yo no podemos decir: es que a mí Dios no me habla. No, Dios siempre está hablando. A mí me habló con una hamburguesa. Usted puede ir caminando y de repente, ¡pum!, Dios le va a hablar. Claro, no estoy diciendo que ande buscando cosas. Busque aquí. Aquí está lo principal donde Dios nos quiere hablar. No va a decir: ay, pastor, Señor, háblame a través de estos tacos para que yo pueda. No, o sea, fue algo que Dios usó. Pero no ande buscando esas cosas porque el pastor dijo que le habló con una hamburguesa, para que no vaya a agarrar una doctrina de ahí. Entonces Dios nos habla a través de la palabra escrita, pero también nos habla a través de la palabra encarnada. ¿Quién es el verbo encarnado? Jesús. Dios nos habla a través de Jesucristo. Mire, Jesús es la palabra de Dios encarnada. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, en el principio era la palabra.
En el principio, dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de que Jesús estaba desde antes de que todo existiera, pero dice que estaba con Dios, pero también Jesús es Dios. Y Dios nos habla a través de Jesucristo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino a enseñar las obras del Padre para que cuando viéramos a Jesús en la Escritura, viéramos al Padre en acción. Mire Juan 1:14, dice la palabra. El verbo, dice la versión 60, se hizo hombre, se hizo carne, dice la versión 60, y vivió entre nosotros llenos de generoso amor. La versión 60 dice lleno de gracia y de verdad. Vimos su esplendor o vimos su gloria, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Al ver a Jesús estamos viendo el esplendor de lo que es el Padre. Por eso es importante que leamos. Si usted quiere empezar a leer la Biblia, empiece con el Evangelio de Juan, que es lo que estamos estudiando todos los miércoles. ¿Por qué? Porque Juan nos empieza a hablar de la vida de Jesús, sus obras. Dios quiere que conozcamos a Jesús, que tengamos un encuentro. Y mire, toda persona que ha tenido un encuentro con Jesús nunca más es la misma. Dios transforma la vida. ¿Qué pasó con Pablo? Nunca más fue el mismo. Necesitamos tener ese encuentro con Dios constantemente. Entonces Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos 1:2 y 1:3. Dice, ahora que estamos en los últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Antes, ¿cómo les hablaba? Por los profetas, por la ley. Pero dice, pero ahora Dios nos habla a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien escogió para que fuera dueño de todo lo que existe. Miren lo que sigue después. Dice, el Hijo, Jesús, muestra la grandeza de Dios. Cuando vemos a Jesús, que estamos viendo al Padre en su esplendor. Dice, Él es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Cuando veo a Jesús, que estoy viendo al Padre. Dice, sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Nos limpió de nuestros pecados y después se sentó a la derecha del trono de Dios en el cielo. Ver a Jesús es ver lo que Dios quiere para nuestras vidas, es ver al Padre, es ver a Dios. Relacionarnos con Jesús es relacionarnos con el Padre. A Jesús lo quería matar porque decía, el Padre y yo somos uno. Cuando Jesús decía, yo soy, se enojaban con él porque decían, está blasfemando, se hace igual a Dios. Simplemente Él es Dios. Lo dice la Escritura. Ahora, cuando vino Jesús, Jesús cumplió su destino en esta humanidad. ¿Por qué? Porque Él vino a dar su vida por nosotros. Pero no nomás murió. ¿Qué dice la palabra? ¿Murió y qué? Y resucitó. Ahora, ¿dónde está Jesús? Está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Él está ahí. Ahora, Colosenses 1:17. Dice, Cristo existía antes de todas las cosas. Antes de que todo lo que existe ahora, ya existía Jesús. De hecho, si vemos en Génesis, ahí estaba Jesús con el Padre y el Espíritu Santo. Y dice, Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, todo se mantiene en orden. Y usted va a decir, pero pastor, hay un desorden. Hay un orden en el plan y proyecto de Dios. A lo mejor para nosotros hay cosas que no entendemos, pero la Biblia es clara. A Dios no se le ha salido nada de control. Si vemos que hay guerras, tribulaciones, pestes, hambres, es porque la Biblia dice que eso iba a pasar. No es que a Dios se le salió de control. Dijo, esas cosas van a suceder. Nosotros nos sorprendemos y decimos, ¿por qué, Señor? Que no haya guerras, que no haya hambre, que no haya pestes. Eso va a venir, está escrito. El asunto es que no estamos dispuestos a veces a comprender el plan de Dios. Colosenses 1:18 dice, y Él, hablando de Jesús, gobierna la iglesia y le da vida. Tú y yo existimos porque Jesús existe. Por el poder de su palabra, tú y yo existimos. Por la palabra escrita y por la palabra encarnada, tú y yo existimos. Amén. Y dice, Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Qué significa ser la cabeza? ¿La cabeza qué hace? Es la que guía, es la que dirige, es la que toma el control, es la que da el rumbo. Nosotros no somos la cabeza. La iglesia debe sujetarse a lo que hace, a lo que quiere Jesucristo, porque Él es la cabeza y nos quiere guiar a donde Él quiere llevarnos. Yo no puedo decir, esta iglesia va a llevar este rumbo si Dios no me dice, porque la iglesia es de Él. Amén. Ahora, si Jesucristo está en el cielo a la diestra de Dios Padre,
¿Cómo accedemos ahora a su palabra? Bueno, la dejó escrita, Él está allá, pero hay otra forma en la cual tú y yo podemos conocer a Jesús. Y es a través de la palabra del Evangelio. Ya dijimos la palabra escrita, la palabra encarnada, pero la palabra del Evangelio, Dios nos habla a través de la palabra hablada del Nuevo Testamento por el mensaje del Evangelio que le llega a la gente cuando escucha las buenas noticias. ¿Cómo va a saber la gente realmente lo que Dios quiere para ellos? ¿Cómo van a poder conocer a Jesús y cómo van a poder conocer la palabra? A través del Evangelio, a través de lo que tú y yo hablamos y predicamos y vivimos. Porque podemos predicar bien bonito, pero nuestra vida a lo mejor no va acorde a lo que dice la Escritura. La Biblia dice, por sus frutos los van a conocer. Tú te vas a dar cuenta cuando alguien es cristiano o no es cristiano. ¿Por qué? Por la forma en que vive, la forma en que se comporta, la forma en que piensa. Ahí vas a ver evidencia. El fruto es la evidencia de lo que el árbol produce. Y algo que se me hace bien interesante hablando del fruto, que ningún árbol produce fruto para comérselo. Es para otros. El fruto que tú y yo debemos producir es para que otros disfruten de lo que Dios quiere que tengamos. El amor, el gozo, la paciencia. La demás gente debe disfrutar de ese fruto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que produzcamos fruto. Amén. Entonces, Marcos 16:15, aquí viene la gran encomienda, la gran tarea. Y les dijo, id. ¿Qué significa id? Vayan. Id, dice, vayan por todo el mundo. La palabra id implica también que cuando yo voy en ese andar, yo debo de empezar a predicar, a mostrar. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Las buenas noticias significa el Evangelio a toda criatura. ¿Las buenas noticias de qué? Y miren, hasta que no conozcamos que hay unas malas noticias, no podremos apreciar las buenas noticias. Siempre nos han dicho, las buenas nuevas. Sí, pero también hay unas malas nuevas. ¿Cuáles son las malas noticias? Para poder apreciar las buenas, necesitamos saber cuáles son las malas. Bueno, desde el punto de vista espiritual, iglesia, la mala noticia es que todos somos pecadores y que merecemos el infierno por nuestros pecados contra un Dios santo. Hemos ofendido su santidad por nuestra manera de vivir y de actuar. Y eso nos constituye en pecadores. Pero somos pecadores también por lo que Adán hizo, porque nos transmitió el pecado en nuestras vidas, pero también por lo que nosotros hacemos, también somos pecadores. Esas son las malas noticias y nuestro pecado nos condena y nos aleja de la presencia y de la vida eterna. Si nos quedáramos ahí, ¿sabe? Serían muy malas noticias, porque nadie de nosotros puede ganarse la entrada a un Dios que es justo, al cielo donde no hay pecado. Nadie podríamos, no hay manera. Esas son muy malas noticias, que todos iríamos al infierno si no tenemos una relación o no nos arrepentimos de nuestros pecados. Una relación con Dios. Pero a menos que reconozcamos nuestros pecados, que somos pecadores, no vamos a poder apreciar el Salvador. Cuando uno aprecia la vida, cuando está a punto de morir. Cuando uno aprecia la salud, cuando no la tienes. Cuando uno aprecias a una persona, cuando la estás perdiendo o ya no la tienes. ¿Qué tenemos que apreciar? Que nosotros necesitamos la vida, porque estamos muertos en delitos y pecados y estamos condenados por esa causa. Pero la buena noticia, iglesia, es que Dios nos ama. Dice la palabra, porque de tal manera, o sea, el amor de Dios es tan grande que nos ama. Dice, he dado a mi Hijo único, para que todo aquel que crea en Jesús no se muera, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son buenas noticias. Obviamente, al ver la vida de Jesús decimos, bueno, pero ¿qué culpa tenía Jesús? Pero Él estuvo dispuesto a dar su vida por nuestros pecados. Un intercambio en el cual Dios toma nuestro lugar, Jesús toma nuestro lugar. Y entonces la buena noticia es que si nosotros aceptamos ese sacrificio, nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir y aceptamos el perdón de Jesucristo, lo que hizo en la cruz del Calvario, ese perdón, esa sangre derramada en la cruz del Calvario nos hace limpio, nos justifica, y entonces ahora tenemos acceso a la palabra encarnada y podemos relacionarnos con Él, y también podremos comprender las buenas nuevas o la palabra de Dios escrita para nuestras vidas. Va a ser más fácil por el poder del Espíritu Santo. Ahora, es el evangelio de la palabra de verdad
que viene a nosotros para convertirnos, pero también para que produzcamos fruto, iglesia. Para eso nos sirve la palabra. Por eso Dios quiere que entendamos. Conocer a Dios en su palabra, wow, nos maravilla. Veamos los salmos. Veamos cómo Dios actuó con el pueblo de Israel. Cómo los llevó en victoria, pero también cómo de alguna manera permitió que les pasaran cosas por la dureza de su corazón. Pero Dios siempre en su misericordia, en su gracia, siempre perdonaba a Israel. Muchas veces tú y yo le fallamos a Dios. Nadie somos perfectos. Pero ahí opera ¿qué? La gracia y la misericordia de Dios hacia nosotros. Que aunque le fallamos, aunque Él permanece fiel, nosotros muchas veces le fallamos. A veces, si de repente, joven o hermano o hermana, viene a tu mente una palabra de condenación porque has estado viviendo una vida que no agrada al Padre, acuérdate que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Es ir al trono de gracias, a la cruz del Calvario, y decirle: Padre, perdona mis pecados, me arrepiento. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahí es donde opera la gracia, el evangelio de las buenas noticias de Dios. Ahora, dentro de nosotros, hermanos, hay una pelea. El enemigo quiere que tú y yo no hagamos lo que Dios quiere. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo que Él quiere es que tú y yo no busquemos a Dios, que no creamos a su palabra, que no vivamos de acuerdo a los estándares que Él ha establecido y que no amemos como Dios ama. El enemigo es especialista en engañar a la gente. A él le funcionó desde el Génesis engañar, decir verdades a medias. Pero lo que Dios quiere es que tú y yo entendamos que el enemigo es padre de mentira, que Él está derrotado, que en la cruz del Calvario hace más de 2000 años Cristo lo derrotó y que había un acta que nos era contraria, donde estaban todo lo que tú y yo habíamos hecho, y en esa acta Dios dijo: todo está pagado. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario dijo: consumado es, todo está pagado, todo está hecho. Ahora tú y yo, ¿qué somos? Libres. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque en Cristo Jesús todo lo podemos, y entonces podemos caminar en esta victoria que Dios nos ha dado. Amén. Si le vas a aplaudir, dale fuerte. Amén. Gracias, Padre, por todo lo que haces, Dios. John Piper escribe: la estrategia central es predicarte el evangelio a ti mismo. Oír la palabra de la cruz, predicárnosla a nosotros mismos, es la estrategia central para los pecadores en la pelea por el gozo. Yo no sé si le ha pasado alguna vez, pero usted de repente se levanta con mucho gozo en la mañana. Y de repente una situación, otra situación, y empieza a perder su gozo, empieza a perder su paz. ¿Y sabe que nadie le puede robar lo que Dios ya le dio? Nadie. Lo que Dios le dio, nadie se lo puede quitar. El gozo es un regalo de parte de Dios. La paz es una propiedad que Dios nos da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Tú no le entregues tu paz a nadie. Es que esta persona me roba la paz. No, tú se la estás entregando. Viene un problema, no tienes por qué perder la paz, porque tú estás meditando en la palabra. Si meditas en el problema, entonces tu paz se va a ir. Por eso tenemos la escritura, por eso tenemos una relación con Jesús. ¿Por qué? Porque Él es vida, Él nos trae paz, nos trae gozo. Entonces hay una pelea por mantenernos en el gozo y la paz de Dios contra lo que el enemigo quiere que tú y yo tengamos. Temor, duda, angustia, preocupación, enfermedad. El enemigo quiere que tú estés pensando esas cosas. Pero la Biblia dice en Filipenses: en esto pensad. Todo lo bueno, lo justo, lo honesto. Si hay virtud alguna, dice, en esas cosas pienses. La pregunta es, iglesia, ¿en qué estás pensando? Para eso Dios nos dio la palabra, para que cambiemos nuestra manera de pensar. Pensemos lo que Dios dice, que tengamos la mente de Cristo y que pensemos lo que Dios quiere que pensemos. Ahora, predicarnos el evangelio a nosotros mismos es un hábito de gracia que es proactivo y es reactivo también. ¿En qué sentido? Es reactivo cuando enfrentamos una tentación o una frustración, y entonces en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecernos en Dios. Reactivo es reaccionar. Viene una prueba, viene una dificultad, viene un accidente, una pérdida, y lo primero que es: estoy desamparado. ¿Qué voy a hacer? Y entonces Dios te dice: no temas, yo estoy contigo. Soy tu escudo, soy tu fortaleza, soy tu proveedor, soy tu abogado, soy tu padre. No tengas temor.
¿Qué estamos viendo? La misma palabra nos ayuda para reaccionar ante una situación, alguna circunstancia o algún pecado o tentación, porque ahora lo vamos a ver a los ojos del Evangelio. Cuando yo lo veo a través de la Escritura, mire, no importa el problema que venga, Dios siempre está por encima de cualquier problema. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, también es proactivo. ¿Qué significa? Que vamos a la ofensiva cuando alimentamos nuestra alma con la palabra de Dios. Esa palabra, yo estoy preparado para cuando venga un problema difícil. Se rompió.